Sí. Hello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al programa de Dispensario Filosófico nuevamente. Estamos en el Café Claro Oscuro. Agradecemos desde aquí a nuestros anfitriones Marco y Ivane. Y también le damos el agradecimiento a... ¿Quién? A ver. ¿A quién? A nuestro queridísimo hermano Tula, ¿verdad? Así es, representando a Ecúmene TV. Sí. Y a Carlos, a Charlie, ¿no? Y a ¿Quién es Charlie? No sé quién es Charlie. ¿Quién es Carlos? el dueño de los... Marco. Perdóname, Marco. Fue el primero que agradecimos. Ya le agradecimos. Y a Martín Y a por estar Martín, que aquí está detrás de cámaras. en la movedera de los botones y qué sé yo. Y las cosillas. Pero es el que hace que esta imagen salga en sus pantallas. Sí, excelente. Gracias, Martín. Y pues damos la bienvenida también a nuestra compañera ya de base, Paola. Quiero mi base. Paola, sí, próximamente vamos a pasar a firmar ahí a la oficina de RH. Ya te vamos a dar la base. Sí, definitivamente. Muy contenta de Yo pensé que ya estar la tenía. presentando. No, todavía no, falta. Presentando el tema de hoy, este filósofo me gusta. Me gusta más que Hegel, debo decir. Es un poco contrario a Hegel. De hecho, creo que este señor Schopenhauer lo odiaba, ¿no? Pero era un señor muy volitivo. Pero qué suave, vamos a hablar de él. Ganas. Sí, y espero que sea interesante el tema y que les... Carnio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, excelente. Qué bueno que estemos otra vez de vuelta, ¿no? Listos, obviamente, como dice, con la emoción, ¿no? De manejar a Schopenhauer. La clase, bueno, la vez anterior, ¿no? La clase anterior. La clase anterior. Perdón, ya residuos de ser maestro. Ya sé. La clase, el programa previo, perdón, manejamos la cuestión de Hegel, ¿no? Y con ellos acabamos el idealismo. Entonces, en cierta forma, por fin, ándale, después de mucho tiempo. Y ahora vamos a manejar a Schopenhauer, que sí, hasta cierto punto podemos llamar idealista, pero él lo acercamos más a lo que sería el nihilismo, ¿no? Entonces, esta palabra nihilismo, ¿no? Pues va a perdurar mucho, ¿no? Son los de la sospecha, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los filósofos de la sospecha. Exacto. Pero esos eran Nietzsche, Marx y ¿quién más? Schopenhauer. Freud, Nietzsche y Marx. Sí, pero vaya, da Pero lugar. sí, aquí empieza una raíz, ¿no? Exacto. No, sí, la raíz increíble cuando vamos a ver que Schopenhauer es en cierta forma precursor muy amplio de la psicología, ¿no? Y después lo vamos a ver del psicoanálisis, ¿no? La cuestión obviamente del, ¿cómo se llama? En Nietzsche, que originalmente Nietzsche lo adora, ¿no? Y después se vuelve en contra de él precisamente. Con la voluntad, ¿no? ¿Eh? Con la voluntad. Pues es que con el hecho de suponer, pues, precisamente de que la vida tiene valor, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, ¿cuánto vale la vida, no? Que ahorita lo vamos a ver por el concepto en Schopenhauer de la compasión, ¿no? Vamos a ver cómo surge precisamente este desarrollo, ¿no? Más que nada porque precisamente Schopenhauer decide o toma, ¿no? La idea de que separarse precisamente de una base teológica para poder desarrollar la filosofía, ¿no? Él lo ve como algo inservible. Exactamente, ¿no? O sea, la teología es la teología y la filosofía es la filosofía. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo le hago para definir, para diferenciar? Y curiosamente, cae pues en el estudio del budismo, ¿no? Cae en el estudio de los ¿cómo se llama? De los brahmanes, ¿no? El Bhagavad Gita, ¿no? Los Upanishads, etcétera. Y ahí encuentra lo que él considera precisamente una diferenciación ahí. Así que además de Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando tocamos el mundo como voluntad y representación, que aquí, gracias por traerlo, porque así se me pasa la información. Ay, qué suave que fuera así. En el primer el prólogo, ¿no? En su introducción precisamente al texto maneja esta cuestión, ¿no? Él va a tocar a gente que bendito Dios ya vimos, ¿no? Que son Kant, ¿no? Va a tocar a Hegel, ¿no? Y solicita que se lean, pues, antes de poder entrarle, ¿no? También los Upanishads y sobre todo el budismo, que él considera
como la más alta representación de la religión posible, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, a Hegel no lo considera, Platón sí. ¿Vale? Es Platón y Kant y los Upanishads. Bueno, a Hegel lo ataca, ¿no? Pero Ese sí bueno, no vi que estuviera mencionado, pero no sé si lo mencioné más va a estar muy interesante, ¿no? Sí, Sí, la espero. verdad. Entonces vamos a ver cómo va a estar, ¿no? Y luego, ¿en qué quieren empezar? Vamos a empezar de qué, algo así bonito, su historia, cómo era muy triste él, según esto. Pues no, más que triste, ¿Cómo sufrió? al contrario, ¿no? O sea, era muy voluntarioso, pues entonces, obviamente, Claro. era de armas tomar. Prácticamente. El- Podemos empezar por algunas ideas o por por algún punto biográfico. Es más, aquí viene algo bien interesante, una forma de sintetizar. Algo que Se me sí, hizo- sí me lo gustó marcó mucho. mucho en su vida fue su mamá. Sí. Y él por eso tiene tantas afecciones negativas con las féminas, ¿no? Supongo que porque le fue mal con las mujeres, ¿no? Y tenía como esa idea, pero su De- mamá sí lo marcó mucho. Sí, narcisista la mujer, ¿no? Sí, Dominante. también. Ujú. Ujú. Pues lo que pasa que ella era una familia muy poderosa económicamente, ¿no? Habíamos dicho también es un poquito bueno, es que él no, sí también, que son hijos, son hijos de personas con poder, pues, económico. Ujú. Entonces, de alguna manera no les toca batallar, Bueno, es que en ese entonces no había escuela pública, pero ¿no? no había Entonces, escuelas públicas. sí, Este, no había cambio que tener. sí, pero, por ejemplo, a diferencia de otros escritores que sí tienen que ir, Nietzsche y otros, tienen que ir a estudiar, tienen que dejar la casa para poder salir, y a donde van es un internado, y un internado que pertenece a una iglesia. Entonces a ellos no les toca pasar por ese tipo de cosas. Claro. No tienen la necesidad, al contrario. Por ejemplo, a Schopenhauer, su papá lo invita a que vaya a estudiar a Francia, lo invita a que vaya a estudiar a Londres. Ujú. Tiene tuvo muy buena educación. Porque el señor quería, como era un comerciante con mucha suerte, digámoslo así, pues quiere que siga sus pasos cuando él deje el negocio. Sí, sí, no, y hablando precisamente de esto, por algo interesante. Él no sí quiere. nos- Pero él no quiere, entonces él lo que quiere es dedicarse no precisamente a la filosofía, pero sí a las artes. Le encantaba mucho la música. Si nos ubicamos un poco en el mundo de la música, pertenece al romanticismo también, Ok. con Beethoven, que era quien estaba de moda en ese momento. Él- y siempre, pues es interesante ver, para él, por ejemplo, dice que la música es lo mejor que puede existir, más allá todavía de la literatura, de la filosofía y del propio lenguaje, porque es a través de la música como nos podemos comunicar, porque es la que llega más allá de los sentidos. Sin Tiene que andar ver- con conceptos rebuscados. Ujú, Todos Sí. entendemos lo mismo. Pues irnos a esta concepción de representación estética, ¿no? Ujú. Propiamente, ¿no? sí. Subir sobre la voluntad así vacía, ¿no? Pura, ¿no? Que es el sufrir constante, ¿no? Del que habla precisamente, Sí. ¿no? En estas cuestiones. De nuevo, tocando el tema este de la educación que tuvo Schopenhauer, vemos en su filosofía que, por ejemplo, ya la pregunta, atrévete a saber o conoce a ti mismo, ya va implícita en todas las cuestiones. Ujú. Y es precisamente lo que Schopenhauer logra en ese momento, ¿no? Una vez que ya tenemos como base toda la cuestión de kantiana, ¿no? El conocimiento, etcétera. Recordemos que en la filosofía estamos hablando de temas en particular. No es que la filosofía sea un cúmulo de diferentes autores hablando cada quien sobre su versión de lo que es el mundo, lo que sea, sino que estamos Una hablando línea. de una línea precisamente, ¿no? Y en esto, la pregunta ¿qué es el conocimiento? Que es una pregunta que hemos tocado con todos, ¿no? Volvamos a lo mismo, la filosofía se hace 4 preguntas. ¿Qué es el conocimiento? O sea, la epistemología. ¿Qué es el hombre? O sea, la antropología filosófica. ¿Qué son las cosas? Que es la filosofía de la naturaleza. Y ¿qué es Dios? Que es la teología, ¿no? Entonces, estas 4 preguntas son las que siempre nos llevan, pues, Nos jalan. al pensar filosófico. Nos jalan Entonces, las patas en la noche. todos los días, ¿no? Qué bien. Sí, claro. Entonces,
Schopenhauer se centra mucho en la cuestión, digamos, del conocimiento, bajo este principio que se llama el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente nos dice que para que algo se piense o se maneja, tiene que tener una sola razón para poder ser. ¿Sí? Si no, ¿cómo se llama? Pues no es algo racional. Con una sola razón que tengamos para creer en ello es suficiente para tomarlo como base de conocimiento. ¿Okay? Entonces, pues eso se sobreentiende o se entiende en Hegel, ¿no? Desde antemano, ¿no? El mismo cogito ergo sum de Descartes lo asume, ¿no? A la hora de Es base pienso, sí, pienso, luego existo, pues esa es la razón suficiente para la existencia del ser humano, ¿no? Ajá. Pero la onda es de que ahí hay cosas que, por ejemplo, no se pueden aclarar, ¿no? Que me pareció muy interesante. Si yo agarro el principio de razón suficiente y lo empiezo a aplicar en general, llego a cuestiones, por ejemplo, como ¿cuándo fue creado el universo? ¿En qué momento? ¿No? Actualmente sabemos que existe un momento específico donde el universo fue creado, como lo conocemos al menos, ¿no? Que es el Big Bang, ¿no? Y ya está cambiando, ¿eh? Bueno, o sea, sí, claro. Bueno, están acercándose cada vez. Está estudiando otra forma, digamos. Pero vaya, ahí está, ¿no? Hasta ahorita es este. ¿Sí? Pero filosóficamente hablando, supongamos que decimos que empezó en un momento en particular. Tendríamos que encontrar una razón suficiente para saber por qué en ese momento y no en otro. ¿Ok? Entonces no hay en realidad un principio de razón suficiente para decir que el universo fue creado en un momento específico, ¿no? A la hora de decirlo de la física y esta explicación nos puede dar una razón suficiente de decir el universo fue creado en un momento específico del tiempo, pero sin ese nos lleva a esto. Entonces estamos viendo que la razón suficiente tiene sus que veres. Se equivoca, ¿no? O sea, vaya, ahí hay cuestiones, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer, ¿no? Para tratar esto. Entonces, bajo esa pregunta, ¿no? Él empieza a estudiar, pues, ¿dónde radica esto? Y esto que radica, pues, todavía tengo marcado y me he estado bañando, que todavía tengo marcado, que boté. No lo vean porque le van a grabar ahí, ¿no? Las cosas. Bueno, no sé, estoy hablando mucho. Sí. Mi tema es el mundo como voluntad y representación. Ahí vamos, sí, ahí vamos. Tú empezaste con el principio de razón suficiente, que es el texto anterior, ¿no? Podemos seguir hablando de eso. Ok, súper excelente. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Kant y Schopenhauer en esto? Bueno, él está de acuerdo, concuerda con que ¿cómo se llama? Nosotros estamos alejados de los noúmenos, recordemos noúmeno, fenómeno, ¿no? Entonces, existe una diferenciación entre ellos, como dice, existe un sujeto y un objeto, pero lo que no está de acuerdo Schopenhauer es de que el objeto es el que genera las sensaciones en el sujeto, ¿okay? Sino que el sujeto necesariamente es alterado por las sensaciones hacia la presencia del objeto. O sea, y cuando voy a hablar de algo, voy a hablar precisamente de qué es eso, ¿no? Ya no es un accidente que yo me pregunte qué es, sino es una necesidad, sí, de alguna forma u otra, ¿no? Es necesaria esa pregunta, ¿no? Entonces, en la diferenciación entre lo que es el objeto y lo que es el sujeto, se encuentra esta razón suficiente. Con que haya un objeto y haya un sujeto, tenemos entonces una razón suficiente para creer que el conocimiento se da. Y eso no queda claro completamente, porque entonces tenemos constantemente que diferenciar entre lo que es un sujeto y lo que es un objeto. ¿Y qué pasa con nosotros, con nuestro cuerpo? O sea, vaya, ¿yo puedo pensar en mí mismo? Sí. ¿Puedo ver mi mano cómo se mueve? Sí. Ese aspecto es volitivo, lo estoy viendo. Bueno, volitivo no significa verlo, ¿no? Pero estoy percibiendo este movimiento y este movimiento lo estoy haciendo con conciencia, pero no solamente conciencia del acto del movimiento, sino también conciencia de cómo le estoy haciendo para que mi cuerpo se mueva. Es decir, en mis sensaciones hay un concepto de mis propias sensaciones, que son lo interesante, ¿no? Es decir, la voluntad y el pensamiento se dan en mí mismo, ¿sí? De ti salen y a ti regresan. Entonces, al momento en que yo toco... Sí, exacto. Pues eso vamos a hablar. Eso es para donde lleva, pues. Claro. Me llegó. Sí, no, adelante, brother, si quieres continuar con lo del Buda. No, Porque, bueno, no, okay. pero es para donde Después. lleva. Bueno, entonces... Ahorita ya participo. Entonces, cuando tocas algo, no es que... O sea, algo se convierte en parte ya de tu conciencia, de tu propia reflexión. Somos uno, pues, en estas dos. Entonces, ¿cómo puede haber un objeto que es sujeto a sí mismo?
No puedes posicionarlo esto en esta relación, pues no puedes separar. Por eso se vuelve, digamos, platónico en cierta forma, ¿no? Entonces se da cuenta que como no puedes hacer esta relación, o bien es nada más en uno personal y caemos en el solipsismo, ¿no? Yo nada más soy el único que existe y pues eso mejor te mandamos al manicomio, ¿no? Porque fíjate, me interesó mucho, curiosamente el programa anterior hubo una cuestión sobre el solipsismo que me gustaría aclarar porque me puse a pensar bien eso. La cuestión de que me preguntabas, ¿no? Muy acertadamente, ¿no hay ahí algo ¿cómo se llama? ¿Qué era? ¿De envidia ay Dios? ¿De qué estábamos hablando? Sí me acuerdo que El mencionamos solipsismo como que pero... tú crees que eres el único que existe, ¿no? Todo lo demás son representaciones mentales, sí, ¿no? Y entonces la única persona que puede pensar, el único, que tú estás solo, pues en el universo. Cuando Entonces, mencionamos a Berkeley. sí, también, exactamente, sí, tocando a... Entonces, es esa idea, pues, ¿no? De si hay un sentimiento de envidia o de presunción, etcétera, ¿no? En ese momento no, pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues imaginas que todos los demás no existen, ¿no? Pero solipsismo en sí pues, no existe, no puede existir una envidia, no puede existir una arrogancia porque no hay nadie más, Sí. ¿no? Ni a quién. Y curiosamente eso define, por ejemplo, a un sociópata, un psicópata, Claro. ¿no? Por eso No ellos tiene creen que sentimientos por los demás, ¿no? Ni le interesa. no, pues ¿para qué? Entonces, como estamos viviendo... Pero también al ser un egoísta, pues también va a pensar en sí mismo. No necesariamente que sea el psicópata. O sea, encontramos pues que la gente normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tenemos empatía, sí, tenemos la capacidad de sentirnos unos a otros, o sea, Ojalá que haya más gente. pero a ciertos grados tampoco es, yo siento que no es todo el tiempo, pues. No, claro, pero hay, pues, hay, o sea, vaya, y cuando no hay, entonces ahí es donde hay un problema, ¿no? Encontramos un defecto mental, pues, que eso, sí, ahí es donde golpeamos con, existe una naturaleza humana, para Schopenhauer sí, lo tiene que haber necesariamente, ¿no? Claro. Ajá. Pero eso es lo que genera, digamos, el movimiento ya de la psicología, con Nietzsche, y después con estos. Con Freud, también. Freud también hablaba de la voluntad, ¿no? De la voluntad de vivir. No, claro, se pega. Es que él se basa mucho también en Nietzsche, pues. Entonces, y pues por extensión, ajá. Pero sí se antecede mucho de lo que Schopenhauer desarrolla, pues se antecede al psicoanálisis. Hay un libro que es como novela, se llama Schopenhauer en el diván. Y está suave porque te plantea de todas esas situaciones que se fueron dando. Está noveladito, pues, y la forma como lo presenta, pues, digamos que participan en sus diálogos y dicen otras cosas, ¿no? Alejados un poquito de la cuestión filosófica. Claro. Pero sí está interesante porque se supone que Schopenhauer va a consulta con un psicólogo y entonces pues se pone a estar platicando todas las broncas que tiene y demás. Es como una especie de análisis. No lo veo así. No, es como una especie de análisis, ¿no? O sea, es el personaje más bien. No, y es que la filosofía. Y es que Nietzsche por eso lo critica, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, cada cosa de Schopenhauer huele a muerto, ¿no? Sí. O sea, esa es la muerte en sí. Dice, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? No quiere vivir, pues, está pegado a este ascetismo, ¿no? Que finalmente es lo que lleva, ¿no? Sí. Esta voluntad, pues, nos quiere llevar a todas partes, quiere que hagamos fregadera y media, y pues la única forma de controlarla, por decirlo de alguna manera, es viviendo una vida ascética, ¿no? Por eso se acerca al budismo precisamente. Y dice, no manches, se le olvida vivir al vato. Es lo que dice Nietzsche, ¿no? Y ahí es donde empieza entonces esta generación. Freud lo maneja como el... Nietzsche vivía igual solo y con su perro, bueno, Schopenhauer con su perro paseaba todos los días y salía a comer solo, pero también porque nadie lo soportaba, o sea, era una persona que siempre quería tener la razón, con todo el mundo se peleaba, él sentía, sabía y se creía que sabía más que todos los demás. Entonces hasta me acuerdo, ¿no? Escuché un podcast en la mañana
sobre su vida, ¿no? Y su mamá le llegó a escribir una carta diciéndole, mijo, o sea, en pocas palabras, ideas generales, yo te quiero mucho, pero eres un insoportable, o sea, no puedo hablar contigo porque tú siempre estás tratando de hacerme quedar a mí, tú siempre, mal a mí, tú siempre crees que tienes la razón, o sea, no se puede estar contigo, eres una persona insoportable, pues, y así fue le todo el contesta, tiempo. pero es que la tengo. Él se creía que lo sabía todo, y sí sabía muchas cosas, pues puede ser que sí, pero esa personalidad pues también te aleja de la gente, ¿no? Sí. Era una persona egoísta, era una persona vanidosa y pues ¿quién quiere convivir con alguien así? Claro. Le tocaba hacer así, checar cables y decía, budismo, ascetismo, es lo mío, porque nadie, me voy a ir yo solito, pero no porque tú quieras, es porque nadie quiere estar contigo. De cierta forma, sí. Sí, Sí. tal cual, ¿no? Y así lo maneja. Y precisamente, volviendo a Nietzsche, ¿no? Manejamos este concepto, ¿no? Que tanto el filósofo está expresando su propia onda, ¿no? A la hora de que se expone, ¿sí? O sea, ¿qué tanto está hablando él, no? Y Nietzsche dice exactamente, ¿no? O sea, a final de cuentas, como él maneja diferentes tipos de racionalidad, que es lo que se puede Haraway así, de lo que el cual Nietzsche le acepta, dice, bajo esos cambios o diferentes tipos de racionalidad, estás dejando aparte, pues, ¿no? La cuestión del vivir, del ser en sí, ¿no? Entonces, no tienes que autoflagelarte ni lastimarte, ¿no? Que es lo que maneja este hombre a la hora de... Hablemos de la voluntad en ese sentido, ¿no? O sea, hablemos de qué es la voluntad para Schopenhauer. O sea, él es la fuerza precisamente que mueve toda la naturaleza, ¿no? O sea, es una creación propiamente, ¿no? Y esta no tiene ningún final, ¿no? Ninguna finalidad. Ahora, Solo es. Sí, y también esta voluntad como fuerza, lo que dice Schopenhauer es que sirve como un impulso también de, claro, De vivir. tanto con el contexto, con el mundo que está viviendo, como la vida misma. Pues. entonces, en este vivir, etcétera, si tú agarras y te empiezas a ver como individuo, sufres, ¿ok? Porque lo que maneja él es que esta voluntad está externa a nosotros mismos, es una sola que vive por todas las cosas. Mientras te concentres en la individualidad de la persona, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque tú te quieres representar las cosas, ¿no? ¿Sí? De alguna forma, y esa forma en el vivir no se corresponde, ¿no? Corresponde a tu forma. Sí, vaya, sí, muchas veces, exacto. Pero conforme te alejas de tu persona, ves las cosas desde un punto de vista estético que le da una percepción más grande. Ay, como el demiurgo de Platón. Pues sí, Sí, es platónico, cuenta. ¿no? Te alejas de estas cuestiones y bajo estas cuestiones, ¡pum!, deja de doler, ¿no? ¿Quién es el que duele? Pues el que vive, ¿no? ¿Y cuál es el que vive? Ese individuo, ¿no? Pero no somos individuo nada más, somos voluntad, o sea, somos parte de esta creación. Por eso se basa no solo en el budismo, sino, ¿se acuerdan cuando manejamos la otra vez la onda de Krishna, etcétera, ¿no? O sea, viviendo las experiencias, ¿no? Quemando tus deseos. Pues en cierta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues maneja la cuestión de la voluntad, ¿no? Como la fuerza detrás de toda la creación, de toda la representación, ¿no? De toda la imagen. Porque este libro, bien lo podemos decir, el mundo como voluntad y representación, se puede también decir como el mundo como realidad y apariencia. Sí. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, ahí lo que hace es, en ese sentido, pues, aquí uno de los puntos que maneja aquí, y se eleva la voluntad al principio fundamental de la existencia misma, y el pensamiento a la conciencia y el conocimiento vienen siendo como algo secundarios, o sea, no les da tanta importancia. Pero más bien, más que importancia, viene siendo como jerarquizarlos, ¿no? Es el darles un nivel, pues. Pues trascender, ¿no? Sí, sí. Y en este pues, sentido, es como recibe todo eso, lo que hemos dicho, ¿no? Esa formación pues más platónica y kantiana hasta cierto punto. Porque se basa, sí habla mal de algunos, pero sí se va a venir a basar sobre todo en el método de la crítica de la razón pura, que es a partir de ahí donde empieza ya a utilizar, se desprende un poquito y empieza a utilizar ya sus propias ideas. Claro. Sí, se basa precisamente en este cambio que hace, ¿no?
las formas o las estrategias de conocimiento no son una sola, pues hay diferentes tipos de razones, ¿no? Entonces ahí se basa en Aristóteles precisamente, y por eso se llama la cuádruple raíz, ¿no? Del principio de razón suficiente. Para él hay 4 tipos de cosas que podemos pensar, o que son necesarias de pensar, ¿no? Que serían pues las cosas materiales, esas se rigen bajo una razón causa-efecto, ¿no? Las cosas, los conceptos abstractos, que esos se van a regir bajo la lógica. Las construcciones matemáticas y geométricas que se van a basar pues, en los números y en los espacios. Y las fuerzas psicológicas motivacionales. Y ese es el estudio de las intenciones o la filosofía moral. Entonces no puedo aplicarle moralidad a una cuestión de las cosas, pues. O matemática. O matemática, exactamente, ¿no? Y ahí es donde él critica precisamente a Kant en ese sentido, ¿no? Tus categorías de pensamiento, todo tu desarrollo está muy interesante, está muy fregón, pero se basa nada más en las cosas abstractas. Y tú tratas de brincarte a otras ondas. De relacionar cuando no hay relación. Exacto. Y ahí es donde, ¿no? Que después lo vamos a ver, pero ya un poco distinto con Gaston Bachelard, ¿no? La lógica, bueno, los diferentes tipos de lógica, etcétera, ¿no? A raíz de lo que maneja en lógica matemática Husserl, ¿no? Y esta subjetividad. Pero en ese momento ya es un rompimiento de lo que estábamos viendo, que era una sola física, una sola matemática, ¿no? Desarrollada, ¿no? Sí. Yo me basé más que nada en este título del texto. Es muy llamativo y es como leí también, ¿no? Que con este título es con el que hace toda su filosofía más extensa, ¿no? Porque este texto del filósofo alemán, El mundo como voluntad y representación, nos dice aquí en la introducción del libro, en el prólogo, que le escribe Roberto Aramayo. Dice que este texto no solo es el texto principal de Schopenhauer, sino que fue el único texto en el que se pasó casi toda su vida, ¿no? A lo largo de casi medio siglo, entre 1813 y 1859, lo estuve escribiendo y reescribiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como su único pensamiento, que ya lo habías mencionado, esta idea de un único pensamiento, ¿no? O una fuente que mencionaste hace rato, ¿no? Entonces, es este título. Y esta es la idea base del texto, ¿no? Y lo menciona Schopenhauer, dice, el mundo entero es una mera representación del sujeto que lo conoce. Y por otra parte, todo el universo es la manifestación de una voluntad primigenia, que es la que compartimos, digamos, esta voluntad primigenia o primera o primitiva o la primordial. Y entonces aquí ya aparecen estos conceptos que Schopenhauer va a utilizar de base para toda su filosofía, bueno, para todo su texto, que tengo entendido que son como 700 y tantas hojas. Y este título, Voluntad y Representación, es el que nos permite, ¿no? Como comprender de qué se va a tratar el texto, porque aquí en estas 2 palabras lo dice todo, ¿no? Algo que me llamó la atención mucho y que se menciona en el prólogo también es algo que yo había mencionado en el episodio pasado con Hegel y que aquí también Schopenhauer lo menciona, ¿no? Menciona Schopenhauer que este proceso de alumbramiento, él le llama, o la realización, yo lo voy a agregar del conocimiento. Dice Schopenhauer, no ocurre nunca sin sufrimiento. Algo también le pasa a él, ¿no? Igual que a Hegel. Y dice, no se encuentra la verdad, no porque no se la haya buscado, sino porque no se la busca adecuadamente. Y entre otras cosas, dice al final algo que me gustó mucho, dice, el valor de no guardarse ninguna pregunta en el corazón es lo que hace al filósofo. Lo cual me parece algo muy lindo de expresar, porque algo que sí tenía Schopenhauer y que no tenía Hegel es la belleza de la pluma, ¿no? Schopenhauer escribe muy bien, muy claro sus ideas, y Hegel era un sátrapa para escribir, ¿no? Entonces, Schopenhauer es muy claro y escribe muy bonito, ¿no? Creo que también pertenecía al romanticismo, mencionaste hace rato, ¿no? Entonces, menciona, ¿no? Nos dice Schopenhauer que el principio de razón
explica la conexión entre los fenómenos, ¿no? Hay razón de esto, hay razón del otro, hay razón de esto. Pero dice, no explica los fenómenos mismos, eso no sabemos qué es, ¿no? Entonces, no podemos buscar, como mencionaste hace rato, una causa eficiente de las cosas o una causa final del mundo en su conjunto. Entonces, por cierto, ¿no? Su filosofía no intenta explicar el porqué de nada o el por qué es el mundo o por qué existe el mundo, sino nada más te dice el mundo es. Y deal with it. Lidia con ello, ¿no? No hay otro camino, no hay otro cuerpo más que el tuyo, no hay otra mente más que el tuyo, vive con eso, avanza, etcétera, ¿no? Entonces, también, como sabemos, una de las influencias de Schopenhauer, y como ya mencionamos, fue Kant, Platón y el hinduismo, el budismo, ¿no? Entonces, de hecho, el mismo Schopenhauer señala que para que puedas leer su libro de una forma que lo entiendas y lo abraces o lo comprendas bien, lo tienes que leer 2 veces, dice él. Los mil y tantas hojas, ¿no? Una vez como para adentrarte y luego ya la otra vez, pues ya sabes como lo que te espera, ¿no? Hay que cerrar las persianas. Sí, está. No la persiana, Toda el sol te está dando en la cara. Creo que es esta, ¿no? Como la puerta. La puerta. Si quieres, Martín, nada más la puerta poquitito para enfrente. La cortina, yo creo. Sí, nos está... No es que me esté iluminando, voy a trascender en ya este llegaste momento, a la iluminación. Sí, no más por hablar de Schopenhauer. Y también menciona, ¿no? Que una condición también para leer el texto es que sepamos o comprendamos ya o tengamos en claro la filosofía de Kant, ¿no? En ese sentido, 3 textos que para Schopenhauer como contienen toda su filosofía, que van a ser la crítica de la razón pura, los prolegómenos y la crítica del discernimiento. Entonces, de hecho, ¿no? Al final de este texto, y creo que de este también, está señalada una crítica a la filosofía kantiana que él mismo escribe. Aquí está como apéndice. Y él menciona, ¿no? Que al final está integrada una crítica que él hace. Tú la tienes también, pero está hasta el último, es un pedacito grande. Sí, porque se tiene lo que estaba viendo, bueno, obviamente es otra editorial. Sí, pero ya lo revisé y sí lo tiene. Sí lo trae. Se dice, ¿no? Que al final está este apéndice que es la crítica a la filosofía kantiana y él mismo Schopenhauer también recomienda primero leer lo último para comenzar con el texto, ¿no? Porque sí es una gran base que tiene Schopenhauer de la filosofía de Kant, ¿no? Volvemos a lo que mencionábamos precisamente de la profesionalización de la filosofía, ¿no? Como tal. Ahí estamos viendo cómo toman, ¿no? Esa línea, ese camino. Claro, tenemos que tomar este Sí, porque rigor. vamos como en escaleritas, ¿no? Voy tomando de voy tomando de otro. Esto me gusta, lo tomo, lo puedo formar. De aquel me gusta esto, lo voy como encaminando, ¿no? Y voy haciendo así una filosofía propia, un modo de ver o estar en el mundo, ¿no? Sí, bueno, me dio mucha cura, ¿no? Nada más como paréntesis, ¿no? Porque está muy interesante lo que estás diciendo, precisamente la onda de que Schopenhauer dice que esta voluntad no tiene fin, pues. Sí. Y uno piensa como que a qué se refiere, ¿no? Entonces, si lees tú el argumento filosófico que maneja detrás de, ¿no? Es la onda de que como esta voluntad se va a cualquier cosa, ¿no? Entonces, no hay un fin específico. O sea, va a todo fin, y como va a todo fin, no tiene un fin en sí único, ¿no? Y ahí se desarrolla. Entonces, ese es precisamente el trabajo, digamos, de la lógica, ¿no? Para las concepciones abstractas, etc. Okay, ajá. Uh-huh. Sí, entonces, en este mismo tenor, ¿no? De la filosofía que toma de estas personas, me gustó mucho una explicación que hace el doctor Darin McNabb bueno, la tomo porque me resulta fácil de explicar, comprender y es muy sencillo como lo dice, ¿no? Entonces, él nos dice, ¿no? Que en el mismo título del texto, que es, repito, el mundo como voluntad y representación, aparecen estas distinciones que Kant había tomado en su filosofía, ¿no? Que son, y ya lo mencionaste, el fenómeno y el noumeno, ¿no? Entonces, estas
son las distinciones que hace Kant con respecto a la naturaleza de las cosas, ¿no? Y entonces esta explicación que hace Kant, y bueno, que hizo Kant, estableció que en este mundo que conocemos es uno constituido principalmente por nosotros, porque nosotros somos los que vemos las cosas, ¿no? Y se constituye a través de nuestro aparato cognoscitivo, porque las imágenes llegan aquí, yo las proceso y las saco, ¿no? Entonces, ¿qué hace mi mente, digamos, mi aparato cognoscitivo? Pues tiene capacidades que son intuición y entendimiento. Entonces dice, la primera, es decir, la intuición, lo que hace es ordenar los objetos que nuestra experiencia va tomando el día a día. Y en dónde se ordenan, dice Kant, en el espacio y en el tiempo. Ahí van a existir estas intuiciones que yo experimento del mundo, ¿no? Y la segunda, que es el entendimiento, lo que hace es categorizar esos conocimientos que recogimos por la intuición, según algunas definiciones que van a ser cantidad, cualidad y relación. Eso es de Kant, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es de Kant. Y lo menciono solamente para que vayamos viendo de dónde van haciendo esta filosofía de Schopenhauer, ¿no? Entonces, lo que producen estas dos acciones anteriores, que es la intuición y el entendimiento, lo que van a producir es el conocimiento. Y el objeto de ese conocimiento, pues es el mundo de los fenómenos, el mundo que me aparece a mí, que me llega, que yo no creo. O sea, yo no lo creo, no de creencia, sino que yo no lo hago, pues, sino que me llega a mí. Y entonces, por lo tanto, ese es el mundo que conozco y que es siempre susceptible para una intuición empírica. Es decir, es conocible por mí y para mí. Entonces, nos explica, ¿no?, que este título, El mundo como voluntad y representación, están plasmadas las categorías que hace Kant, ¿no? Entonces, la voluntad, en el título, digamos, la voluntad que está aquí pertenece al noumeno y la representación pertenece al fenómeno, ¿no? O sea, la Entonces, realidad y la apariencia. así Y la es. apariencia. Excelente. Entonces, para continuar con esta mención que hice hace rato sobre las fuentes de Schopenhauer o sus influencias, que repito, son Platón, Kant y Buda, Schopenhauer señalaba que la distinción que hace Kant hacia sobre el noumeno y el fenómeno, es decir, el noumeno, que ya hemos dicho no es la cosa en sí, la cosa ininteligible, algo que yo no puedo acceder por más que quiera. Lo único que yo accedemos es al fenómeno, ¿no? Porque es lo único que yo puedo conocer. Entonces, lo que hace, dice Schopenhauer, al crear Kant esta distinción, no es nada más, dice, que ver con una nueva perspectiva lo que ya habían hecho los filósofos de la India, ¿no? Kant como que interpreta igual, pero Schopenhauer lo lee con esa visión kantiana, ¿no? Con esa visión kantiana lee a los Upanishads y se da cuenta que es lo mismo que ya habían anunciado milenios antes los mitos de los Vedas, ¿no? Entonces, la idea platónica la idea platónica, que es de Platón obviamente, y la cosa en sí de Kant, él lo relaciona con su propia visión, que va a ser la voluntad, ¿no? Ahí relaciona esas tres y dice, estas cosas constituyen algo mágico que describe, que aunque no es una fuerza natural, dice Schopenhauer, porque no tiene los límites de la naturaleza, sin embargo, ejerce ella un poder o un ímpetu que es como incalculable, ¿no? Y es inagotable, es ilimitado, es imperecedero y pues sí, que es la voluntad que siempre nos acompaña, ¿no? Y bueno, nada más, y esa voluntad que estás mencionando es base de la naturaleza, no de Dios. Entonces ya cambiamos esa Sí. ahí ya se acepta el ateísmo, ¿no? Que decimos de Schopenhauer, ¿no? Y leen lo que dice, ya logré, ¿no? O sea, ya lo brincamos. Ya separé. Exactamente, ya separé, ¿no? Entonces, sí, porque él ve, ¿no? Bueno, se nos olvidó mencionar en la biografía que él viajó mucho cuando era joven. De hecho, se pasó un año viajando con sus papás, se lo llevaron de viaje
Adivina. a Turístico. muchísimas partes, Así ¿no? mismo. Y a él le tocó ver precisamente como Buda, ¿no? El sufrimiento del mundo, la vejez, la muerte, la pobreza. Entonces, eso le hizo a él aprender más que de los libros, dice él, de la vida misma, ¿no? De la experiencia de ver que la gente sufre, que la gente llora, que la gente tiene que trabajar, que la gente muere, se enferma, Y de etcétera. este proceso propio de compasión, ¿no? También. Entendemos, ¿no? Que De es eso entiende, ajá. que es la base de la ética en general, ¿no? Entonces yo veo ahí como que la voluntad de él, o sea, este ímpetu por hacer algo, puedo verlo como no morir o algo así, es como sí esa fuerza que está dentro de nosotros y que no sabemos de dónde sale muchas veces, ¿no? Porque a veces sí podemos decir, ay, ahora no quiero ir a trabajar, pero Sí, pues exacto. por voluntad lo haces, te levantas y quién sabe cómo lo logras, pero pasó otro día y dices, ay, ya me quiero dormir, te duermes y mañana sabes que viene lo mismo, pero por voluntad lo vas a hacer, no es esa fuerza interna que tenemos todo el tiempo que nos acompaña y como dice Schopenhauer es inagotable porque hasta gente mayor, o sea, hay mucha gente muy grande que todavía tiene esa voluntad de vivir, ¿no? Y dice Schopenhauer, no estoy diciéndole a la gente que se suicide ni nada, ¿no? Pero nada más como que comprender que esa fuerza es vital, esa fuerza es como una esencia que tenemos todos los seres humanos y que es como la base de su filosofía, ¿no? La fuerza de vida, digamos. Y sí, ahí me gustaría recalcar el punto del por qué dice que que dice Schopenhauer que esta vida es sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que él encuentra es que cualquier ente vital, pues, ¿no? Que tiene esta voluntad, ¿no? Se come a sí misma, está constantemente comiéndose a sí misma, ¿no? ¿Y sabes Entonces, quién hace eso en la mitología de la India? Son tres seres, es Shiva, pero son tres, Vishnu y no me acuerdo. Ajá, algo así. Sí. Que es uno creador, uno destructor y otro regenerador. Exactamente. Son esas tres fuerzas que también nos acompañan siempre, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y entonces tomar esta onda de que sabes que por eso estamos sufriendo, pero fíjate, ojo, como la voluntad de todo es la única, entonces una parte de la vida se está comiendo a sí misma, y ahí está el sufrimiento propiamente, ¿no? Aunque parezca, pues, el cocodrilo a la hora de comerse a un pescado, o lo que sea, ¿no? Está dañando a otro, no, está dañándose a sí mismo, pues, está bien curada este concepto, así lo toma, ¿no? De ahí viene, ¿no? No es algo así nada más como decir, ay, es que sufro porque las cosas no van como yo quiero, no, es el concepto filosófico de cómo la vida se desarrolla, que lo está diciendo años antes de que lo haga Darwin, ¿no? Que es su teoría de la evolución. Podemos verlo, ¿no? también como el ciclo de la evolución o el ciclo de la vida. Sí, exactamente, ¿no? Y ahí entonces es donde encuentro esta cuestión. Si yo sé que todo mundo somos lo mismo, entonces lo que tengo que hacer más que seguir hiriendo, o sea, seguir yendo con la pura voluntad pura, ¿no? Tengo que ayudar. Es esta compasión, pero no es una compasión hacia otro, es una compasión a mí mismo. No, pero también hacia los otros. No, claro, pero es que ahí se pierde eso porque tú y yo somos uno mismo. ¿Me explico? Ajá. Bueno, sí. Ajá, ándale. Bajo ese concepto, ¿no? Qué interesante, ¿no? Si yo considero, pues... sí, porque él creía que todo era una misma esencia. Es una misma voluntad, pues, ¿no? O sea, la voluntad misma de la vida se da en todo. Es ajeno a mi voluntad en particular. Sí. Esa voluntad mía que yo creo no es más que una representación que mientras se adjudique a mí mismo como individuo, me va a hacer sufrir porque pues no concordará jamás con la voluntad de la vida misma, ¿no? Que es lo que encontramos en el budismo. El budismo es la aceptación pues del sufrimiento en la vida, ¿no? O sea, es a entender que las cosas vienen, ¿no? Que digo, haciendo así como que mi proselitismo judaico, ¿no? En este sentido, el manejo que se le da al judaísmo es de que todo viene de Hashem, de Dios. Entonces, como todo viene, pues no hay malo y no hay bueno. Okay. ¿No? Entonces, es la forma en cómo el judío resuelve todo eso. Todo viene por algo. Sí, o sea, si yo agarro y me pego en algún momento, decimos, me salió barato, o sea, piensas que por algo me tenía que pegar. Pues, ¿no? Antes sí que no fue peor. Antes sí que no fue peor. Agradece. Sí. Pero ya no estoy hablando, digo, esto lo estoy mencionando obviamente desde el aspecto teológico, ¿no? De hecho, hay una controversia muy grande, ¿no? Entre si el budismo es una religión o no,
pero ya muchos autores que estuve leyendo se manejan la onda de que... Filosofía, ¿no? Pero eso es una visión, y lo maneja Nietzsche después, una visión occidental. Sí, sí, pero ¿No? no es más bien es una manera de vivir. Sí, es un Sí, estilo de porque, vida, ¿no? bueno, yo recuerdo que en las clases que tuve de filosofía oriental me recalcaron mucho todo el Claro. tiempo que en el budismo o en todas estas filosofías no es importante Dios, o sea, tienen dioses, pero no rigen sus vidas. Ellos saben que no rigen sus vidas, sino que son como arquetipos de donde tienes Sí. que aprender, ¿no? Ajá. Pero no es así de que Sí, los porque ves rezando incluso todo el día, ¿no? Siddhartha Gautama, pues el Buda, no es Dios, pues es el iluminado, o sea, el que llegó a la conciencia Pues como plenamente. los dioses griegos, ¿no? También. O sea, ya creían más en la mitología y aún así iban y les rendían culto. Son culto como fuerzas Está como naturales, respeto, ¿no? ajá. Sí, sí. Sí, nada más ya para terminar mis ideas. Escribí ya un para- montón y voy a alcanzar, pero miren, nada más quería mencionar que ahora que ya estamos con estas ideas un tanto orientales, ay, perdón, es que me revuelvo, toma estas ideas del oriental en tanto que él entiende que la vida es una insatisfacción constante, dice, ¿no? Porque no podemos alcanzar una tranquilidad absoluta, eso no existe, porque siempre estamos en búsqueda de una felicidad, y dice Schopenhauer, eso nunca llega, porque la felicidad, al menos para Schopenhauer, dice, es como un estado momentáneo, entonces pues no dura, ¿no? Y ese estado de felicidad, dice, es cuando no deseamos nada, también lo toma de la filosofía oriental, ¿no? Entonces, pero dice, pero como casi siempre estamos deseando algo, pues siempre estamos sufriendo por alcanzar eso que queremos y que no tenemos. Y ese sentimiento, dice Schopenhauer, siempre nos va a traer dolor, intranquilidad, insatisfacción. Entonces, dice Schopenhauer, ¿no? La felicidad sería, podernos liberarnos de ese dolor, de esa insatisfacción, de estar queriendo cosas, pero digamos, deseo esto, lo tengo, ya me enfadé, ya no lo quiero, ahora quiero otra cosa y ahora voy a sufrir por otra cosa y ahora voy a necesitar otra cosa, ¿no? Entonces, siempre estamos sufriendo porque siempre estamos deseando. Y dice Schopenhauer, esa es la condición básica de nuestra vida, el sufrimiento. Es muy diferente porque estamos revisando en la fulana como los filósofos antiguos y recuerdo que casi todos ellos dicen que la finalidad de la vida es ser feliz, ¿no? Y para él es todo lo contrario, ¿no? La felicidad no existe más que en ratitos pequeños que no duran. Entonces, decía él, como podemos apaciguar el sufrimiento es mediante el arte, que es con lo que empezaron ustedes a platicar, ¿no? Con la música, pintar, disfrutar de una bella obra de arte, etcétera. Eso nos va a ayudar, dice Schopenhauer, como a apaciguar este sufrimiento que tenemos, pero hay que saber también que no se va a acabar con eso, ¿no? Sino que va a ser un rato, digamos, escucho una música y luego ya voy a pensar en algo que quiero. Y luego me apaciguo con otra cosa y luego voy a pensar en algo que quiero. Entonces, no tienen fin, hermanos. No, y de hecho, volviendo al budismo, precisamente es eso, ¿no? Mucha gente que es budista, por decirlo de alguna manera, se dedica a trabajar, a vivir, o sea, siguen generando lo que llamamos el karma, ¿no? Pero ellos, así es como que, ¿sabes qué? Voy a apoyar a los monjes, a los budistas, pues, precisamente, que están llevando esta vida estética, Ascética. ¿no? Ascética. Ascética, tal cual. Ajá. Sí, ascética, ¿no? En ese sentido. Ascética. O como diría yo, porque estética, ¿no? Pero es ese proceso, porque yo en otra reencarnación quiero llegar a ser monje. Sí. Entonces ellos ya llegaron a ese punto donde ya van a tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Sí. Entonces es como van manejando, ¿no? Entonces para ellos... Mandalas. Mandalas, ándale. Y bueno, ya hay varios corrientes. Ok, pues ahí le paramos entonces, ¿no? Sí, ¿qué onda? Continuamos la siguiente semana con Schopenhauer. O nos vamos a Nietzsche. Ustedes dirán. No, podemos ustedes entrar como más en... quieran. ¿Ah? Ustedes díganme. Porque es que sí nos falta un poco de Schopenhauer. Sí, faltó un Mejor, poco sí, de la voluntad y de cómo terminamos y todo. Pues le seguimos entonces, ¿no? Hay que Creo que darle sí. sus Y además los espacios. chismecillos nos faltaron. Sí, hay mucho
chismes sí. de la vida de Schopenhauer, de No. su infancia, de con su mamá, de con las De mujeres. las broncas. De que si las mujeres Ay, son. para otro programa puro chisme para que Sí, sí, sí. sea más sabroso. De que si las mujeres solamente son seres de ideas cortas y cabellos Sí, largos. son bestias, dice, son bestias. Pero bueno, Lo bueno que tengo el pelo no corto. me eches. Pero bueno. Es sí. Schopenhauer. Yo tengo cabello Pero corto. sí me gustaría nada más quedar como claro y esto. Si Schopenhauer es muy agrio, muy agrio. Eso es precisamente él toma eso como dices tú, es un nivel. Sí, O sea, él habla como básico, pero ese básico no es el fin último, ¿no? no. Sino que es trascender precisamente ese espacio básico, ¿no? Entonces, resulta ser que el vato, aunque habla de un nihilismo, Ujú. él lo hace como consciente y como brincarlo, ¿no? Sí, No estar salir de- buscando, ¿no? Entonces, aguas con la gente que de repente se cree nihilista o schopenhaueriano, lo que tú quieras, No es y cierto. que andan acá dar quietos y no, O que no, andan de te estás- nietzscheanos, no, ándale, no, por no, ahí. y que me baso en esto, no. O sea, es ser consciente de ello para superarlo, ¿no? Pónganse a leerlo. Sí, sí, es como el pues- juego de así soy y qué, ¿no? No. Sí, sí. Ya que sabes cómo eres, pues trasciéndete, ¿no? Muy hegeliano. Sí, entonces Trasciende. para terminar, pues el libro base que utilizamos el día de hoy es El mundo como representación, Ay, yo mostrándolo como Sí, si lo fuera a vender, ¿no? Sí. como voluntad. Lo vendes a mí, por favor. Recomendadísimo, vayan leyéndolo, consíganlo, descárguenlo. Y pues nos Gócenlo. vemos aquí, Ah. gócenlo. Y nos vemos aquí la próxima semana. Excelente, me gusta Chao. saber eso. Chao. Mi dedito para acá. Porque yo no tengo marcas y yo también boté. y no Porque se tú me te da. vayas mejor que nosotros.